Buenas tardes, queridos hermanos y amigos, aquellos que están presentes y los que están detrás del aparato. Templo Calvario les invita a escuchar la palabra de Dios. Hoy es domingo, el día del Señor, donde el pueblo cristiano quiere adorar al Señor. Él merece toda la gloria, merece toda la honra al Señor Jesucristo, porque Él dio su vida por nosotros, para que nosotros pudiéramos tener esperanza y vida eterna. Así que bienvenidos, amigos y hermanos, en esta tarde. Vamos a leer el capítulo 6 de Isaías, y luego el pastor Gabriel Gómez, que está con su esposa y con su hijo, él va a tener el mensaje de la palabra. Y dice así el capítulo 6 de Isaías. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ¡ay de mí, que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: He aquí esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Y dijo: anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos, y ciega sus ojos, para que no vean con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta, y haya para él sanidad. Y yo dije: ¿hasta cuándo, Señor? Y respondió él: hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, y no haya hombre en las casas, y la tierra esté hecha un desierto, hasta que Jehová haya echado lejos a los hombres y multiplicado los lugares abandonados en medio de la tierra. Y si quedare aún en ella la 10ª parte, ésta volverá a ser destruida, pero como el roble y la encina, que al ser cortados aún queda el tronco, así será el tronco, la simiente santa. Dios bendiga su palabra, la aplique a nuestros corazones, y su palabra sea la bendición para nuestra alma en esta tarde. Bienvenidos, hermanos. Pastor Gabriel, adelante. Dios te bendiga y te use. Gracias. Perdón, tengo que sacar algo.
Bien, buenas tardes para todos. Gracias a Dios. Buenas tardes, pastor. Podemos estar reunidos y, bueno, unidos como pueblo de Dios y unidos para escuchar la palabra de Dios. Y quiero compartir con ustedes el mensaje del Evangelio. Saludos de los hermanos de la iglesia. Gracias. Aquí en Marí. Hoy saludamos desde el púlpito y para poder llegar en hora. Gracias a Dios el Señor nos guardó y pudimos llegar. Ellos mandan los saludos a cada uno, ¿sí? Y orando obviamente unos por otros la iglesia de Cristo, ¿sí? Quiero compartir en esta tarde con ustedes y a comenzar o ver acerca de la vida del Señor Jesucristo. Y les invito a que abran sus Biblias en el Evangelio de Marcos, capítulo 1. Marcos, capítulo 1. Marcos, capítulo 1. Y allí el Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículo 1, comienza así. Marcos 1:1 dice: principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Amén. Vamos a orar. Señor, qué grato es poder estar en esta tarde juntos, habernos permitido llegar y apartar este tiempo para reunirnos, Señor, y poder, Dios, escuchar tu palabra. Y, Señor, que el deseo de nuestro corazón sea que tú trates en cada una de nuestras vidas en esta hora. Sin duda, Dios, tú conoces cuál es nuestra condición, cuál es nuestra necesidad. Y ruego para que tu palabra sea obrando en cada uno. Amén. Padre, seas tú usándome para transmitir tu palabra en esta hora, Señor. Y Dios, oramos así por esta tu iglesia para que Señor. estés y sigas haciendo tu obra en medio de ella, cuidando y guardando a cada uno de mis hermanos, Señor. Qué grato es así poder venir y saber que estamos delante de ti. Y Dios ahora, Señor, obra en medio nuestro. Oro y oramos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Y bien, podemos decir que el Evangelio de Marcos empieza de una forma sencilla, pero a la vez comienza preparándonos el terreno para lo que Dios va a estar enseñándonos en el Evangelio. Y podemos decir, bueno, principio de las buenas nuevas de Jesucristo, el Hijo de Dios. Y en definitiva es eso de lo que nos va a hablar el Evangelio, y nos hablan los Evangelios. Pero bien, quería hablar o que aprendamos un poco acerca de Jesús, conocer de Jesús. Y ciertamente cuando uno comienza a estudiar acerca de la vida de Jesús, encontramos infinidad de fuentes en las cuales podemos tomar información acerca de Jesús. Se ha escrito mucho acerca de Jesús. Hay una extensa variedad de información y de libros a nivel mundial acerca de Jesús. De aquellos que creen en Jesús como un profeta, que hablan de Jesús como un iluminado, o aún aquellos que hablan de Jesús como el Hijo de Dios o como un siervo de Dios. Pero también lo que podemos ver cuando comenzamos a lo que se llama la bibliografía acerca de Jesús, bueno, tenemos aquellos que hablan de Jesús desde el punto de vista teológico y profundo, y aquellos que hablan de la vida de Jesús desde el punto de vista tal vez más sencillo. Pero lo que queremos mirar es, bueno, ¿qué es lo que dice la Biblia acerca de Jesús? ¿Y qué podemos aprender de Él? No solo desde el punto de vista histórico de Jesús, sino aquello que debemos aprender de Jesús, que haga la obra en mi vida, en nuestras vidas, como hijos de Dios. Y creo que muchos creyentes, hermanos, no llevan una vida cristiana consagrada porque no tienen un verdadero conocimiento de Jesús. Y a veces podemos preguntar acerca de la vida de Jesús y podemos conocer la vida de Jesús como conocemos la vida de Artigas. Bueno, hechos, acontecimientos, situaciones, pero realmente conocemos al Jesús que Dios quiere que tú y yo conozcamos a través de la Biblia. O aún, cuando hablamos y preguntamos acerca de Jesús, muchos ven a Jesús ¿dónde?
vemos a Jesús a partir de Mateo, ¿no? Mateo, Marcos, los evangelios. Pero realmente podemos ver que toda la revelación bíblica, desde Génesis a Apocalipsis, hablan y apuntan a la persona y obra del Señor Jesucristo. Por lo tanto, cuando queremos conocer de Jesús, vamos a toda la Biblia y ella nos revela al Señor Jesucristo. Y tristemente podemos decir que la tendencia en los últimos años ha sido humanizar a Jesús. Mencionaba, creo que algunos más viejos, o de más años, ¿no? Viejos, recuerdan esa triste película de Jesucristo Superstar. Sí. José la conoció. Yo escuché, no soy de esa época, pero entiendo que era una película que hablaba más bien de rock, que humanizó tristemente a Jesús, tristemente, ¿verdad? Sí. Y profanamente. Pero no sé si a partir de esa situación, de esa triste situación o película, vemos que a través del tiempo se ha tratado de mostrar a Jesús desde un punto de vista humano. Y eso ha hecho que perdamos de vista el hecho de reverenciar su santidad y el señorío de Cristo. Y eso no quita el hecho de que Cristo fue totalmente hombre. No estoy diciendo esto. Lo que estoy diciendo es que hemos querido hacer a Jesús igual que los hombres, para que hoy el hombre pueda justificar su vida y su vida de pecado, y perdemos de vista de que ese que sí se hizo hombre fue santo y es Señor de señores. Y debe ser mi Señor y tu Señor. Y bueno, ¿saben cuando Jesús se hizo carne? No lo hizo para hacer a Dios más liviano, si puede ser la palabra. No lo hizo para que el hombre pudiera aceptar o hacer más aceptable a Dios, sino, ¿verdad?, para revelar al verdadero Dios. Y otra de las cosas que miraba es cuando Jesús vino a la tierra, no lo hizo para bajar a Dios al hombre, sino la idea y el plan de Dios es para que el hombre se acercara a la presencia de Dios. Y bueno, cuando miramos las palabras, vemos allí, leía el pastor allí en Isaías capítulo 6, la santidad fue lo que obró y sobrecogió el corazón del profeta Isaías. Sí. Y leíamos recientemente, ¿verdad?, todo el capítulo 6, pero una de las cosas que no podemos perder de vista es que a Isaías no le impactó la visión de la gloria de Dios. Ni siquiera le impactó la visión. A ver si ustedes me siguen. No fue esa revelación, sino lo que impactó el corazón del profeta y lo que debe obrar en nuestro corazón fue la santidad de Dios. Porque dijo, ay de mí que siendo hombre voy a morir. A veces nos impactan las visiones, revelaciones o los hechos, y no que Dios es santo y que espera que tú y yo seamos santos. Pero sabes, este concepto y verdad de Dios no solo lo vemos en el Antiguo Testamento. Vayan conmigo a Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 5. Esto fue lo mismo que vivió el apóstol Pedro cientos de años después, allí en el mar de Galilea. Y en Lucas capítulo 5, versículo 7, dice allí la palabra de Dios, Lucas 5, 7. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca, para que viniesen a ayudarles, y vinieron, y llenaron ambas barcas, de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Nuevamente vemos que el apóstol Pedro pasó por esa misma situación. Al ver quién era el que estaba a su lado, al ver lo que había acontecido, lo que salió de su boca es, apártate de mí porque soy hombre pecador. Y esa misma santidad es la que debe llevarnos a cada uno de nosotros a reverenciar a aquel que es nuestro Salvador y a conocerle a Él. Y el conocerle a Él debe llevarnos bien a vivir en una forma santa. Y
En el Evangelio de Juan, capítulo 1, hablábamos recién antes de comenzar la reunión, Juan 1:14. Allí Juan nos define o nos habla acerca del Señor Jesucristo. Y la Escritura nos habla del Señor Jesucristo como alguien lleno de gracia y de verdad. Y dice Juan 1:14, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amén. Y es esa gracia lo que lo movió a tener compasión y es esa verdad lo que lo movía a hacer justicia. Y bueno, Jesús manifestó su gracia allí con aquella mujer que fue tomada en un pleno acto de adulterio. Pero también manifestó su juicio para aquellos que estaban en el templo, bueno, haciendo la casa de Dios, esa casa, ¿sí?, de oración, habían hecho una casa de negocio. Y bien, ese es Jesús. Aquel que manifiesta gracia, pero también aquel que obra justamente de acuerdo a la verdad de su palabra. Y bueno, les desafío a que puedan estar leyendo los evangelios. Y recomiendo que lean el Evangelio de Marcos y puedan ustedes estar notando en el Evangelio de Marcos cómo a través del Evangelio en varias oportunidades se usa la palabra asombro y maravilla. La gente se maravilló, se asombraba, ¿no? Y bueno, lo que tú y yo debemos preguntarnos es, ¿tú te sigues maravillando, asombrando del Señor Jesús? ¿Sigue Él produciendo esa obra en tu vida? ¿Sigue su santidad obrando en tu corazón de, bueno, venir delante de Dios pidiendo perdón? Porque sin duda cada uno de nosotros, al igual que Isaías, debemos decir, ay de mí, que siendo hombre inmundo de labios, podemos venir delante de Dios por los méritos de Jesús. Amén. Y saben, realmente mi preocupación, y compartía esto con los hermanos ayer en nuestra iglesia, es a veces tantos años en los caminos del Señor, tanto conociendo la Escritura, leyendo, orando, ¿verdad?, o estando en las actividades de la iglesia, que nos acostumbramos y nos hace perder la perspectiva real de quién es Jesús, quién es nuestro Salvador. Y tal vez se nos ha contagiado de que hemos humanizado tanto a nuestro Salvador que perdemos de vista que Él debe ser nuestro modelo y ejemplo a seguir en nuestra vida. Y bien, la importancia de conocer la persona de Jesús. Y como decía, así como les dije que se han escrito infinidad de libros acerca de Jesús, y uno de los de la información que rescataba es que aproximadamente se han escrito 114 millones de libros en las bibliotecas allí en Estados Unidos. Estaría para leer todo, ¿no? Pero a modo de información. Pero lo que quiero mostrar es que ninguna otra persona en la historia ha suscitado tanta controversia como la persona del Señor Jesucristo, en propios y extraños. Para gran parte de la humanidad, Jesús fue Dios hecho hombre, para parte de la humanidad. Para otro, bueno, Jesús fue un profeta más, un gran maestro, o como decía hoy, un iluminado del pasado. Pero sabes, independientemente de cuál sea el veredicto acerca de quién fue este hombre, lo cierto es que ningún otro personaje en la historia ha influenciado y cambiado tanto el rumbo de la humanidad como lo hizo él. De hecho, hoy tenemos un antes y un después. Creas o no creas, es un hecho de la realidad, ¿no?, que ha suscitado. Y bueno, por otro lado, para aquellos que hemos creído, tenemos presente que toda la revelación bíblica,
¿sí? Bueno, apunta y señala a la venida del Señor Jesucristo. Y yo les decía hoy, bueno, no solo encontramos de Jesús en los Evangelios o en el Nuevo Testamento, sino que cada judío esperaba la venida del Mesías. Bueno, de hecho, cuando María recibe la noticia de que ella iba a ser la madre del Hijo de Dios, bueno, recibe esa noticia y ese privilegio. Bien, culturalmente cada madre judía esperaba ser portadora de aquella dicha. De allí que vemos cuando una mujer era estéril, se consideraba menos o no era bien considerada. Porque esa era la esperanza, ¿verdad? Por lo tanto, podemos ver que a través de toda la Escritura y de todos los tiempos, bueno, el Señor Jesucristo siempre fue el centro del plan y el propósito de Dios para los hombres. Y bien, los tiempos han pasado. Y yendo ahora un poco más adelante en la historia, 20 siglos van a acontecer de la crucifixión de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, ¿verdad? Y podemos ver que allí Pilato no encontró causa. Herodes tampoco encontró causa. Y aún podemos seguir viendo allí, y ni el ladrón que estaba en la cruz confesó, este es el Hijo de Dios. Y aquel soldado dijo verdaderamente allí, bueno, este era inocente. Y este inocente fue el que dio su vida por ti y por mí. Oh, Señor. Sí. Y es por medio de él que hoy podemos ser hijos de Dios y podemos llegar a la presencia del Padre. Pero ¿sabe? La obra de Jesús no terminó en esa cruz, sino que 3 días después él resucitó allí de la tumba. Y ¿te has puesto a pensar lo que ha significado esa tumba? Y pensaba de 3 aspectos. Primero, desde el aspecto histórico. Y esa resurrección, dice la historia, trata de borrar este acontecimiento. Y los mayores opositores han tratado de hacerlo y no han podido borrarlo. La obra de Jesús también, dice la filosofía, trata de explicar este suceso. Esto que aconteció, que cambió el curso de la historia y que ha afectado a la historia, ciertamente, pero a la humanidad sobre todas las cosas. Pero también habla la ciencia, diciendo, trata de explicar este acontecimiento. Y saben lo que veo con el transcurso de los siglos. Bueno, hablábamos ahora viniendo en el viaje, pasa el tiempo y lo que podemos ver es que en vez de que se olvide aquel acontecimiento y aquel hecho de que Cristo vino, murió y resucitó. Por el contrario, al pasar del tiempo, los diferentes acontecimientos que se suscitan desde el punto de vista político, social, aún arqueológico, son garantía y una revelación más de que Jesús era el Hijo de Dios. Amén. Y mientras estudiaba recordaba las palabras allí, si miran conmigo Lucas capítulo 19. Lucas 19. Y bien, allí se nos relata la entrada triunfal del Señor Jesucristo a Jerusalén. Y dice el versículo 39, entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron, Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo le dijo, os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Y más allá de que se ha tratado de acallar el mensaje del Evangelio, bueno, no has podido ser acallado el mensaje del Evangelio. Y aún las piedras están hablando y recordando que Jesús vino y que Él era el Hijo de Dios. Y quiero compartir Jesús, conociendo a Jesús y su tierra, y quiero compartir algunas imágenes de
de la tierra de Jesús contemporánea, ¿no? Y bueno, quiero compartir algunas escenas de Belén y Nazaret hoy, tierra donde estuvo nuestro Señor Jesucristo. Y lo primero que podemos ver es que hay una distancia de Nazaret a Belén de 115 kilómetros, es la distancia que hay de una ciudad a la otra. Sabemos que Belén es el lugar donde nació Jesús, ¿verdad? Y Nazaret es el lugar donde vivió nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Gran parte de su vida. Y bien, estas son algunas imágenes, y yo pensé que se iba a poder ver un poquito más grande, de lo que son hoy las afueras de Belén. El terreno es bastante desértico, hay mucha arena, pocos árboles, y bueno, cuando estuvimos por ahí nos decían que la topografía del lugar no ha cambiado, el terreno era semejante a los tiempos del Señor Jesucristo. Bueno, es la ciudad de Belén hoy. En los tiempos de Jesús no era así, pero esta es la ciudad de hoy. ¿Sí? Una ciudad con callecitas angostas, el color de toda la edificación es este, las casas son todas del mismo color en todas las ciudades, eso de acuerdo a las normas del Estado. Y bien, este es lo que se entiende que es el lugar de nacimiento. Allí hay una iglesia, se llama la Iglesia de la Natividad. Y hay cosas que son difíciles de comprender para tal vez nosotros que vamos desde aquí o para nuestra cultura, pero esta iglesia está siendo gobernada o el local por tres congregaciones. La iglesia ortodoxa griega, la iglesia ortodoxa armenia y la iglesia católica. Es una ensalada, pero es así. ¿Ah? Si ustedes ven la construcción, yo no sé cuál es el puntito acá. Ahí. Parece una fortaleza de la época medieval. Son paredes angostas, la puerta de entrada es por aquí. Esta es una maqueta del lugar. Esta puerta originalmente tenía 5 metros de alto. Hoy, como digo, para mi esposa la hace grande porque mide 1,20 más o menos. Achicaron esa puerta para la entrada de la gente. Y eso tiene un aspecto histórico que nos contaban, es que en tantas de las situaciones de guerra, en una oportunidad, en el 525, por una revolución de los samaritanos, destruyeron totalmente la iglesia y entraron con caballos. Y entonces, para protegerla, achicaron esa puerta, ¿sí? Pero bueno, esta es el lugar, si ustedes no logran ver, pero donde está el puntito allí, se entiende que allí es donde nació el Señor Jesucristo. Arriba de eso hicieron toda esta iglesia, que como le dije, estos 3 grupos de iglesias celebran las liturgias. Entra una, sale otra, ¿sí? Realmente es un lugar triste. Si no hubiera ido, no hubiera perdido nada, pero está. Pero es interesante. Pero lo que voy es, allí abajo, ese es un aspecto que sí me resultó interesante, es donde se entiende que nació Jesús. Eso era una cueva. ¿Una cueva de qué? De piedra. Porque era allí donde los pastores se resguardaban, ¿sí? Y también las ovejas. Culturalmente, ¿cómo hacemos el pesebre? En madera, ¿verdad? Pero lamentablemente, como cuando me dijeron noticias de Navidad y de Reyes, esto es lo mismo, eran cuevas de piedra donde los pastores se refugiaban. Y bueno, allí es donde se entiende que nació el Señor Jesucristo. Allí está marcado un lugar donde se entiende que fue puesto el Señor Jesucristo por María y José, ¿sí? Y bueno, esa era la ciudad. Esto es Nazaret, la ciudad donde vivió el Señor Jesucristo. Antes de seguir, leía que la iglesia allí de la Natividad es la iglesia, cuando hablamos cristiano involucramos todo el cristianismo, ¿no? Que más antigua, ¿sí? Que aún hoy se sigue utilizando, ¿sí? Desde el 323. ¿Tá? Nazaret, bueno, esta fue la ciudad donde pasó el Señor Jesucristo, gran parte de su vida. Bueno, estas son imágenes de aquel lugar. Y esto es camino al monte del precipicio. ¿Se acuerdan qué pasó allí en el monte del precipicio? Sí. Ahí dice, ¿no? Los enemigos querían tirar a Jesús. Ustedes pueden leer en Lucas capítulo 4, versículo 29 al 30.
Y allí van a poder ver qué aconteció y que el Señor Jesucristo escapó. Pero esto sí me llamó la atención. Esta es la altura del lugar. Desde aquí estoy arriba, hacia allá abajo. Esto es una ruta. Y aquí arriba estamos nosotros. O sea, fue un lugar bastante donde llevaron al Señor Jesucristo para morir. Pero más allá de esto, una de las cosas que podemos ver en cuanto a este lugar es, yo les decía, la figura del Señor Jesucristo ha causado, ha obrado en propios y extraños. Y cuando uno va a ese lugar, tanto Belén como Nazaret, la mayoría de la población de Nazaret, ¿de qué procedencia es? Capaz que sabe. ¿Por qué no? ¿Alguien sabe? ¿Sí o no? No, bueno. ¿La mayor parte de la población es judía? No, es musulmana. La mayor parte de la población de Nazaret es musulmana. Creo que alrededor de un 20 o un 10% son judíos. Belén, lo mismo. La mayor parte, no solo eso, sino que cuando un judío va a Belén, entra a la ciudad de Belén bajo su propia responsabilidad. El Estado de Israel no se responsabiliza de lo que va a pasar con ese judío si entra. No es que pase, pero si pasa algo, como dice, se aprendieron de Pilato, se lava las manos. O sea, son cosas que uno no entendía cuando estaba en esas situaciones, pero a lo que quería ver es, bueno, aún los musulmanes están peleando o discutiendo acerca de, bueno, de la iglesia allí que está de Belén, o aún de Nazaret, o aún que decir de, cuando estamos en Jerusalén, de lo que significa el lugar santo, ¿no? El monte del templo. Entonces, más allá de la oposición que hay, es diversa. Cada una de estas situaciones muestra la realidad de Cristo, del Señor, del Hijo de Jesús, del Señor de la Escritura, que vino con un propósito, para dar su vida, para que aquel que le crea pueda ser salvo. ¿Por qué es importante estudiar y conocer la persona de Jesús? En primer lugar, porque Jesucristo es la piedra angular. Miren conmigo en Hechos capítulo 4. Hechos capítulo 4, versículo 11 al 12. Hechos 4, 11 al 12. Dice, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y bien, la figura que usa aquí la Escritura es, bueno, la figura de un constructor. Y bueno, en el pasado los constructores solían colocar una piedra que sirviera como un punto de referencia para seguir colocando y edificando. Era el inicio de la construcción de aquel edificio, del edificio. Y esto, como dije, es conocido como la piedra angular. Y bien, Jesús es llamado en la Biblia la piedra angular, no solo porque todo, y dice la Escritura, la creación depende de su persona, sino porque toda la obra de redención apunta hacia el Señor Jesucristo. Dice allí en Hebreos que Él sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Y bueno, Él es reconocido como esa piedra angular. Y Él es el centro, como dije, y vuelvo a repetir, de la revelación de las Escrituras. Nuestra salvación depende de manera completa de los méritos alcanzados por Él en favor nuestro durante su vida, su muerte y su resurrección. No hay nada que tú y yo podamos hacer para ser salvos. Cristo lo hizo todo por nosotros. ¿Recuerdas esto? ¿Lo recordamos? A veces recordamos hechos que sucedieron con nuestra vida. Y está bien. Pero recordamos que Él nos salvó.
yo cuento, y ya estoy quedando viejo, ¿no? Pero una hermana dando un testimonio en mi iglesia, ella dijo que el fin de año, último domingo, primer domingo del año, tenemos un tiempo de testimonios, en que cada hermano da testimonio, y ella se paró y dijo que doy gracias a Dios porque me salvó. Y personalmente fue lo más lindo que escuché ese año. No, no es que lo demás estaba mal, pero no, a lo que voy es, a veces nos olvidamos de recordar ese precioso hecho. Jesús nos salvó. Y bueno, como la piedra angular, Él es el único camino de salvación. Como mismo lo reveló, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí, sino por mí. Por lo tanto, tenemos que conocer a Jesús porque es la piedra angular. Pero también tenemos que conocer a Jesús, ¿sí? Porque al conocer a Jesús, conocemos a Dios. Miren conmigo allí en Colosenses capítulo 1, versículo 15. Colosenses 1, 15. Dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Bien, no solo Dios nos salvó por medio del Señor Jesucristo, sino que Dios quiere que le conozcamos. Dios quiere que nos relacionemos con Él como su pueblo. Y bueno, Dios no es un Dios como un Dios que nos ve de lejos, o un Dios que marca una distancia con el hombre, sino que por el contrario, Él envió a su Hijo para que por medio de Él podamos tú y yo venir delante de su presencia. Y quien conoce a Jesús, conoce a Dios. Amén. Y allí en el Evangelio de Juan, en cierta oportunidad, uno de los discípulos, Felipe, vino a su maestro con una pregunta. Y en Juan capítulo 14, sí, versículo 8, Juan 14, 8, bueno, Felipe viene allí, Felipe 14, 8 al 11, dice, Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto, a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Amén. Bien. Felipe, muéstranos al Señor. Queremos ver a Dios. La respuesta de Jesús es, bueno, te lo voy a mostrar, vení mañana, te lo voy a mostrar. No, si me has visto a mí, has visto al Padre. Necesitamos conocer a Jesús para conocer al Padre. El deseo de el varón judío, y como Felipe también, era querer ver y conocer y saber a Dios cara a cara. Así como yo decía que el anhelo de cada mujer israelita era tener un hijo, y la esperanza de poder ser ella que llevara en su vientre el Mesías. Para un varón judío el poder ver a Dios era también, digamos, un sueño. Y allí en el Antiguo Testamento encontramos a Moisés. En Éxodo capítulo 33, él le dice a Dios, bueno, Dios, te ruego que pueda ver tu gloria, pueda verte. Y la respuesta de Dios en Éxodo 33, 18 es, bueno, 19, perdón, Dios responde, yo haré pasar todo bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente. Dijo, mas no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Pero lo interesante de esto, hermanos, es que cuando Jesús se encarnó y vino a revelar al Padre, el hombre tuvo la oportunidad de ver a Dios cara a cara, pero no lo hizo. No lo hizo. Creo que todos conocemos Juan 3:16, pero también sigue el Evangelio, versículo 19.
Miren lo que dice. Dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Cuando el hombre tuvo oportunidad de ver a Dios, prefirió amar las tinieblas. Y aún hoy en día, a veces el hombre dice, muéstrame a Dios. Y teniendo la posibilidad de conocer a Dios, siguen amando más las tinieblas que a la luz. Es importante conocer a Jesús porque Él es la piedra angular. Porque a través de Él vamos y conocemos al Padre. Pero necesitamos conocer a Jesús porque el Padre quiere que seamos a la imagen de su Hijo. Amén. Y dice allí en Romanos capítulo 8, versículo 29. Romanos 8, 29. Dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Amén. Y el Padre quiere que seamos conforme a la imagen de su Hijo. Por lo tanto, es claro entender que tenemos que conocer más y más a la persona de Jesús si hemos de parecernos a Él. Debemos aprender de cómo Él pensaba, de cómo Él hablaba, de cómo Él vivía. Y obviamente Él ha de ser nuestro modelo y nuestro ejemplo a imitar, para que podamos ser llamados realmente pequeños Cristos, cristianos. Y ciertamente que hoy no tenemos físicamente como tal vez tuvieron la posibilidad los discípulos de tener persona a persona y estar durante un tiempo para ser imitadores y mirar y ver y conocer a Jesús para ser conforme a la imagen de Él. Pero qué bueno es que Dios nos ha dejado su palabra para que a través de ella podamos conocer de Jesús. Y bueno, decía hoy, tenemos los evangelios que nos describen a la historia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y una de las cosas que podemos ver en los evangelios es que cada uno de ellos fue escrito desde una perspectiva diferente, que nos muestra diferentes perspectivas de una misma persona. Y bueno, tenemos el Evangelio de Mateo, que nos muestra a Cristo como Rey, como Señor. Y tenemos el Evangelio de Marcos, que habla de un Cristo como siervo. Y yo debo aprender como cristiano que Cristo es el Rey de Reyes, que Él es Señor y debe ser mi Señor. Amén. Pero también debo aprender de que Cristo fue siervo y yo también tengo que aprender de que debo ser un siervo como Él fue siervo, siendo Rey. ¿Sabes? A cada uno de nosotros nos gusta ser Rey y no ser siervo. Por eso necesito conocer de Jesús. Bien, Lucas nos habla y nos muestra a Jesús, a Cristo como hombre. Ciertamente, a diferencia de nosotros siendo hombre, no pecó. Pero tuvo padecimientos, tuvo tristezas, tuvo dolores, tuvo pérdidas. Pero allí nos enseña cómo Él confrontó y enfrentó cada una de estas situaciones. Y es allí donde también Dios nos enseña a través de Él. Pero ciertamente también Juan nos habla de Cristo como Dios. Y si bien Él es el Rey de Reyes, Él es siervo, Él es hombre, Él es Dios. Amén. Y nosotros como hijos debemos estar mirando a Él. Y si estamos teniendo la misma actitud que tuvo Isaías, que tuvo Pedro, reconociendo que no eran nada y que estaban delante de un Dios 3 veces santo. Y reconocer nuestro pecado y que su gracia obre en nosotros para que a través de su obra podamos ser santos porque Él es santo. Pedro decía allí
crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y Pedro no estaba escribiendo, cuando habla de esto, a gente que no conocía de Jesús. Estaba escribiendo a la iglesia que estaba siendo dispersa por la persecución. Y él les recuerda a los hermanos, crezcan en conocer a Jesús. Amén. A veces pienso, lamento que tal vez muchas personas se conforman con conocer solo el plan de salvación acerca de Jesús. Cuando lo que Dios nos dice y lo que la palabra nos enseña es que debemos estar conociendo más y más de Jesús, porque Él es el fundamento sobre el cual el edificio es edificado, porque Él nos revela al Padre y necesitamos conocer más a Dios para vivir de una forma que le agrademos, y porque necesitamos conocer de Él para que cada día podamos ser conformes a la imagen de nuestro amado y suficiente Salvador. Amén. Amén. Y termino leyendo nuevamente Romanos capítulo 8, versículo 29. Dice que a los que conoció también los predestinó, para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Amén. Amén. Bueno, que podamos asombrarnos y maravillarnos cada día más con el Señor Jesucristo, Oh, Señor. y que podamos seguir conociéndole y honrándole, para que no solo le adoremos, sino que sea el Señor de nuestra vida. Amén. Señor, gracias por poder mirar tu palabra, Gracias por gracias por poder, Señor, ver en ella y conocer de Jesús. Oh, Señor. Gracias. Padre, que tu palabra esté haciendo la obra en cada uno de Amén. nosotros, Amén. Amén. y que, como bien mirábamos, No, Señor. podamos desear cada uno de nosotros cada día ser más semejantes Amén. que nos salvó. Amén. Padre, que estemos creciendo, Oh, y sí, sin duda Padre. que lo debemos hacer hasta el final, No, hasta el fin de la carrera, como decía el apóstol Pablo. Amén. Oh, Dios Señor. dice, tu grey aquí, No, Señor. y Bendito amén. siga haciendo tu obra que Amén. realizaste en cada uno de nosotros. Oh, sí, Padre. Oramos, Dios, y te agradecemos en el bendito nombre de Cristo Oh, Jesús. bendito sea. Amén. 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 Muchas gracias por tu tiempo. Gracias, pastor. Qué bendición poder escuchar la palabra de Dios y saber de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios nos ayude a hacerlo una realidad en nuestra vida. Muchas gracias, pastor, por el mensaje. Vamos ahora, vamos ahora a la segunda parte.